25 de febrero. Beato Sebastián de Aparicio, labrador y franciscano. Años 1502-1600. En aquellos tiempos dorados en que España iba extendiendo su imperio por tierras vírgenes, descubiertas, civilizadas y cristianizadas por los españoles, vino al mundo un niño que debía ser, con los años, un rayo esplendoroso que iluminara el cielo americano con los destellos de su santidad y asombrara a los mortales moradores de aquel país con sus innovaciones civilizadoras, las cuales contribuirían a ensanchar los fértiles caminos que descubriera Colón, el almirante, y afianzaran con su espada Hernán Cortés y Pizarro, y ennoblecieran con su espíritu los esforzados misioneros que iban sembrando por doquiera la semilla santificadora de la buena nueva evangélica, adquiriendo así nuevos horizontes para la corona de nuestros monarcas y nuevos súbditos para la Iglesia de Cristo. Este niño formidable se llamó Sebastián de Aparicio, cuya biografía vamos a relatar brevemente. Infancia. La bellísima región galaica que, con sus ríos y sus montañas, con la plata de su océano y el encanto apacible de sus bosques, ha visto nacer a muchos grandes hombres, tuvo también la suerte de mecer la cuna de Sebastián de Aparicio, que vio la luz en el pintoresco pueblo de Gudina, perteneciente al obispo de Orense. Los padres de Sebastián se llamaban Juan de Aparicio y Teresa del Prado. Poseían escasos bienes de fortuna, pues constituían su única riqueza material unas cuantas cabezas de ganado y los pocos frutos que sacaban de las escasas tierras que poseían. Pero en contraste con esta pobreza material, poseían grandes riquezas espirituales, pues eran sumamente devotos y piadosos. Sebastián fue creciendo en medio de este cálido clima religioso, y gracias a esta poderosa influencia de piedad y a las buenas y constantes enseñanzas de sus padres, pudo triunfar en medio de los 1000 peligros que le salieron al paso en los primeros años de su vida a través de los caminos del mundo. Sebastián se ocupó primero en guardar el ganado de su casa, pero a más altos fines le encaminaba Dios, según dio a entender con el siguiente prodigio. Sebastián contaba solo 12 años de edad cuando fue acometido de un mal muy extendido en la región gallega y que hacía enormes estragos. Para que el contagio no se extendiera a los miembros de su familia, el niño fue llevado a una choza perdida en medio del campo, viviendo allí completamente solo, sin más compañía que los lobos que poblaban aquellos contornos. Su madre le llevaba la comida todos los días, pero se la dejaba junto a la entrada, ya que no se atrevía a penetrar en la choza por no contaminarse. Después llamaba a la puerta y enseguida se marchaba. Sebastián abría, tomaba el frugal alimento que su madre le había dejado, y luego cerraba bien la puerta por temor a los lobos. Sin embargo, una vez, tan desfallecido estaba que no tuvo fuerzas suficientes para cerrar debidamente y al poco rato penetró en la cabaña un lobo de los que vivían en las cercanías, produciendo en el niño el susto consiguiente. Pero cuál no fue su sorpresa al ver que aquel fiero animal, lejos de dañarle, le abría el maligno tumor, causa de su mal, y le iba chupando toda la pus que de él salía. Con esto quedó Sebastián completamente curado. No cabían en sí de gozo los padres del niño al ver tal prodigio que atribuían a la bondad de Dios, al que no cesaron de dar reconocidas gracias. Sebastián labrador. Ya del todo restablecido, Sebastián se ocupó en las faenas del campo, ayudando a sus padres, sin descuidar por eso los progresos en la virtud. Más tarde ejerció el oficio de labrador, sirviendo a diversos amos y entregando íntegro el jornal a su familia. Primero sirvió en casa de una señora muy rica de Salamanca, luego en casa de don Pedro Figueroa, en Extremadura, y por fin en Sanlúcar de Barrameda prestó sus servicios en casa de una señora viuda que tenía 2 hijas. Pero lo mismo aquí que en sus anteriores servicios, tuvo que luchar contra las acechanzas que le tendía el demonio por medio de las mujeres que había en las casas donde trabajaba.
Finalmente, viendo que peligraba su pureza, abandonó esta casa lo mismo que había abandonado las anteriores y determinó no servir a nadie más, a fin de evitar los riesgos de perder la virginidad que él deseaba conservar íntegra a toda costa. Después de mucho correr por caminos y pueblos, encontró Sebastián quien le ofreció una posesión de relativa extensión, muy apropiada a sus necesidades y gustos. Con ello podía entregarse más a Dios y elevar a él su corazón en medio de sus cotidianas labores del campo. Fue modelo de sencillez, laboriosidad y devoción. Las gentes quedaban prendadas de sus cualidades y se admiraban al ver que la finca de Sebastián producía más y mejores frutos que nunca. Viaje a las Indias. Hacía poco que se había descubierto las Américas, cuya riqueza y maravillosa fertilidad atraían, cual imán irresistible, a grandes masas de emigrantes de las diversas provincias españolas. Entre los atrevidos que osaron atravesar los mares, siguiendo el camino de Colón para explorar aquellos ignorados países, figura en lugar destacado nuestro ilustre biografiado Sebastián de Aparicio. Un suceso inesperado le obligó a aplazar el viaje. Fue el de tener que salvar a una muchacha abandonada por su amante y que no quería volver a su casa para no incurrir en las iras que su fuga despertara. Solucionado ya este asunto, Sebastián se hizo a la mar en el puerto de Sanlúcar de Barrameda y llegó a las Indias Occidentales el año de 1533, desembarcando en Veracruz. Pronto dejó esta ciudad, donde no encontraba recursos para vivir, y se estableció en Puebla de Los Ángeles, población que acababan de fundar los españoles. A los 40 años radica en la ciudad mexicana de Puebla de Los Ángeles, fundada por Motolinía, 2 años antes con 40 familias, precisamente para acoger emigrantes españoles. Llega pues cuando la ciudad está naciendo y todo tipo de trabajo y profesión son necesarios. Sebastián cultiva sin gran provecho trigo y maíz, pero pronto inicia una labor de más envergadura. Por aquellos años el ganado caballar y vacuno llevado por los españoles se ha multiplicado de tal modo que es ya, concretamente en la región de Puebla, ganado cimarrón. Sebastián, iniciador del charro mexicano, se dedica a perseguir novillos, laciarlos y domarlos para formar con ellos buenas yuntas de bueyes. Pero por otra parte, por Puebla pasan interminables caravanas que del puerto de Veracruz se dirigen a la Ciudad de México, siguiendo un camino ya abierto desde 1522. Asociado Sebastián con otro gallego, probablemente carpintero, forma una pequeña sociedad de carretas de transporte, quizá la primera del Nuevo Mundo, que evita a los indígenas el duro trabajo de portear cargas. Más aún, conseguido el permiso de la Audiencia Real, abre aquel camino al tráfico rodado trabajando de ingeniero y de peón, y enseñando a trabajar a indios y españoles. Las carretas de Aparicio, durante 7 años, recorren sin cesar aquellas primeras carreteras de América, como buenas carretas gallegas, chirriantes y seguras. Entre México y Zacatecas. En 1542, deshace la sociedad con su amigo gallego y se traslada a la Ciudad de México con miras aún más amplias. Según cuenta el padre Letona, formó con su industria una gran cuadrilla de carros, también la primera en esta ocasión, e intentó desde México buscar y abrir caminos de carros para Zacatecas, que hasta entonces ninguno se había atrevido a hacerlo. Y aunque con notable trabajo salió con su intento y lo prosiguió, mejorando con el mayor y mejor comercio del reino, siendo su primer inventor. Durante 10 años transporta a Aparicio minerales de plata de las minas de Zacatecas a la Casa de Moneda de México y también transporta viajeros. Amigo de los chichimecas. Chichimeco es nombre común de unos indios infieles o bárbaros que, no teniendo asiento cierto, andan discurriendo de una parte a otra. Traen los cuerpos del todo desnudos, duermen en la tierra desnuda aunque sea empantanada.
Sufren mortales fríos, nieves, calores, hambre y sed, y no se entristecen. Son dispuestos, nerviosos, fornidos y desbarbados. No tienen reyes ni señores, mas entre sí mismos eligen capitanes. Tampoco tienen ley alguna ni religión concertada. Sacrificante ante ídolos de piedra y barro, sangrándose las orejas y otras partes del cuerpo. Por estas regiones, con estos pobladores, circularon 10 años las carretas de Aparicio, de México a Guadalajara y de esta a Santa María de Zacatecas. Lo más admirable entre todas estas cosas heroicas y dignas de estimación es la benevolencia y el buen nombre que entre los indios chichimecas tenía granjeada su propia liberalidad y sencillo pecho, que con ser gente bárbara que se comen unos a otros, reconociendo a Aparicio, le traen fruta y otros regalillos, mostrándose deseosos de quererle servir y agradar. Y no solo eso, pero le ayudaban al trabajo todo el tiempo que podían hacerlo. Eso tenía granjeado Aparicio con las buenas obras, agasajo y gruesas limosnas que les hacía. En tantos años de trabajos y viajes le ocurrieron a Sebastián innumerables aventuras, en las que se reflejan tanto su bondad como su valor y fuerza. Devoto de la Virgen de Guadalupe. En 1531 se produjeron las apariciones benditas de la Señora del Tepeyac al indio Juan Diego, y poco después se alzó la primera capilla en honor a la guadalupana. En la Gran Peste de 1544-1545, los franciscanos de Tlatelolco acudieron en rogativas desde su convento a la Virgen del Tepeyac. No parece, pues, atrevido suponer que Sebastián de Aparicio, tan cristiano y piadoso, se hallara entre los devotos de la Virgen de Guadalupe y que con sus continuos viajes habría sido propagador de su devoción por la Nueva España. Como bien dicen en sus escritos Calvo Moralejo y Phillips, siempre que los españoles pasan junto a esta iglesia, aunque sea a caballo, se apean, entran a la iglesia, se arrodillan ante la imagen y ruegan a Nuestra Señora que los libre de todo mal, de manera que vayan a pie o a caballo, no pasarán de largo sin entrar a la iglesia a orar. A esa imagen llaman en español Nuestra Señora de Guadalupe. Vida en Tlalnepantla. En 1552, tras 18 años de carretero y empresario, ya con 50 años de edad, vende a Aparicio sus carros, se establece en una hermosa hacienda de Tlalnepantla, al norte de la Ciudad de México, adquiere una hacienda ganadera, y así se arraiga para siempre en su nueva patria. En su forma de vivir, no obstante su riqueza, se distinguía por una austeridad desconcertante. Vestía como cualquiera, aunque sabía trajearse adecuadamente en las ocasiones señaladas. No tenía cama, sino que dormía sobre un petate o sobre una manta tendida al suelo. Comía como la gente pobre, tortillas de maíz con chile y poco más, y añadía algo de carne cocida los domingos y fiestas. No pocas veces pasaba las noches a caballo, protegiendo su hacienda de animales malignos, y alguna vez le vieron dormido sobre su montura, apoyado en su lanza. Todos los días rezaba el rosario, y de su tierra gallega conservó siempre una gran devoción al Santo Señor Santiago. La casa de Aparicio fue testigo de muchas obras de misericordia, así corporales como espirituales. Era refrigerio de sedientos, hartura de los hambrientos, posada de peregrinos, alivio de caminantes, albergue y roca de los miserables y necesitados. Allí Aparicio enseñaba a trabajar, daba frutos y semillas, perdonaba deudas, arreglaba carretas, enseñaba las oraciones, se esforzaba en aprender la lengua de los indios, corregía a los blasfemos y murmuradores, haciéndolo siempre con suavidad y dulzura, de modo que nadie se pudiera molestar. Se interesaba vivamente por los pobres, a quienes ayudaba y protegía cuanto podía. Todos encontraban en él a un padre. Su casa era la casa de todos, hallando en ella lo que necesitaban. Prestaba dinero, pagaba deudas de otros, daba dotes a las doncellas que por falta de ella no podían contraer matrimonio y estaban expuestas a 1000 peligros físicos y morales.
regalaba semillas, prestaba a sus jornaleros para la labranza de otros campos y siempre gratuitamente. Pero su caridad resalta sobre todo en los siguientes hechos. Un hombre muy honrado y virtuoso tenía 3 hijas, a las que no podía casar a causa de su extremada pobreza. Súpolo Sebastián, y desde entonces daba a la familia cuanto dinero necesitaba. Atendió a su manutención durante varios meses, y además dio al padre cuantiosas sumas para que colocase a sus hijas de modo que pudieran constituir cristianos hogares, dándoles la dote que requerían. Pues bien, vino a morir este hombre y la viuda quedó desconsolada ante las deudas de su marido, las cuales nunca podría satisfacer. Pero Sebastián acudió con el notario a casa de la viuda para que constara en acta notarial la condonación de la deuda, pues se contentaba y satisfacía con haber realizado semejante acto de caridad. En otra ocasión, vio que llevaba preso a un hombre conocido suyo. Preguntó la causa, y al saber que era porque debía 3,000 pesos, pidió que le libertaran, que él salía fiador y pagaría de su bolsillo todo lo que aquel hombre adeudaba. Bajo su palabra, el juez dio orden de liberarle. Sebastián se decide a tomar estado. Probó Dios a nuestro beato con una dolorosa enfermedad que le llevó a las puertas del sepulcro, por lo cual hizo testamento, convencido de que su destierro en este mundo había llegado ya a su fin. Mas no fue así, sino que pronto recuperó la salud perdida y pudo dedicarse nuevamente a sus faenas del campo. Mas un problema se le presentaba, y era que no podía continuar viviendo solo a causa de los achaques propios de sus años, y necesitaba de alguien para que le cuidara y sirviera. En su interior se libró ruda lucha entre la necesidad del matrimonio y su afán de conservar la pureza virginal. Por fin, a los 70 años se casó con una joven honesta y de muy buenas prendas, con la cual vivió más como padre que como esposo, y como tal le consideraba a ella. Pero a los pocos meses Dios se la arrebataba para llevársela consigo, quedando solo otra vez el bueno de Sebastián. Casóse segunda vez y le pasó lo mismo, ya que esta segunda mujer, también delicada doncella, murió a los 8 meses de casada. Con estos golpes comprendió Sebastián que Dios no aprobaba aquella vida matrimonial, sino que le quería en la vida retirada. Pidió pues que le admitieran en el convento de los padres menores observantes de San Francisco de la Ciudad de México. El padre guardián le puso algunos reparos, indicándole que aquello era asunto que debía pensarse durante muchos días. Pero Sebastián insistió tanto que a los pocos días fue admitido por el superior, diciéndole: «Este asunto pide muchos días para resolverse, pero ya que vos no queréis sufrir más dilación, lo que me parece que podéis ejecutar y que será agradable al Señor. Distribuid todos vuestros bienes a los pobres, dando una parte de ellos a las monjas de Santa Clara, que están fundando un monasterio y se hallan bastante necesitadas». «Todo esto», respondió Sebastián, «lo cumpliré al momento, pero decidme lo que debo hacer de mi persona». El guardián, que era el confesor del beato, replicó: «Pues deseáis ser religioso, por ahora vestid el hábito del terciario de mi orden, y de este modo podréis prestar algún servicio a las monjas de Santa Clara, y si Dios os quiere en otro estado, Él os descubrirá los caminos que os conduzcan a la consecución de vuestra salvación eterna». Indescriptible fue la alegría que sintió Sebastián al verse revestido con el hábito de terciario. Fue destinado al servicio de las monjas y les dio la cantidad de 16,000 pesos. Permaneció en este menester por espacio de 2 años, pues el 9 de junio de 1573 fue admitido en el noviciado del convento de San Francisco. Durante este periodo de su formación religiosa, fue motivo de edificación para todos los de su casa. Profesó solemnemente el día de San Antonio de Padua con indecible alegría de su alma. Pruebas. Terminado el noviciado, Sebastián fue trasladado al convento de Santiago de Tecali, en el cual permaneció 1 año sirviendo a los religiosos en los empleos más bajos.
Después fue a Puebla de Los Ángeles, su residencia, en la que ejerció el cargo de limosnero del convento. Con su carreta y sus bueyes iba por aquellos caminos que antes santificara con sus caritativas peregrinaciones. Comía poco, lo que le daba de limosna. Vestía pobremente y llevaba los pies descalzos. Sufría con resignación las inclemencias del tiempo, lo mismo los ardores del verano que los rigores del invierno. No aceptaba la hospitalidad que se le ofrecía para liberarle de los rigores de la noche, sino que prefería dormir al raso debajo de su carro y al calor del hálito que exhalaban los bueyes. Muchas veces amanecía cubierto de blanca nieve o con los vestidos hechos fuente. Con esta conducta a todos se edificaba y se ganaba el respeto y el afecto de todos. Cuando podía se acercaba al convento para oír misa y recibir los santos sacramentos, pero su presencia ante el pueblo producía hilaridad a causa del desorden de su vestido. Cuando ayudaba al santo sacrificio, lo hacía con tan notorias incorrecciones que le valieron las burlas de los fieles y los más duros reproches de su superior, el cual le quitó el empleo de limosnero y le mandó de nuevo al noviciado, cuyo maestro de novicios le reprendió con excesiva violencia, tanto que Dios lo dio a entender con los hechos. Comprendió el maestro de novicios que el temblor de su cuerpo era un castigo de Dios por los malos tratos dados a su servicio, el cual lo soportaba todo con santa alegría y resignación. Nuevamente fue Sebastián destinado al empleo de limosnero, y lo cumplió siempre con gran edificación de todos. Milagros y muerte. Complacía a Dios la conducta de su fiel servidor Sebastián, según dio a entender, concediéndole el don de milagros y el poder de tener pleno dominio sobre los animales salvajes, particularmente sobre los toros, los cuales le obedecían como si tuvieran uso de razón. Estas bravas reses que se volvían contra sus pastores y amos, se tornaban mansas ovejitas en presencia de Sebastián. Cuando los dejaba en libertad para que pasieran a sus anchas, les prohibía que entrasen en los sembrados e hicieran daño a nadie. Así lo hacían todos, sin que ni uno solo se desmandara, a pesar de que estaban circundando los campos vecinos. Al llegar la noche, los dejaba bajo la custodia de un toro, el cual estaba de vigilante y ponía empeño en que ninguno hiciera el menor daño a nadie. Al llegar la mañana y apenas el sol asomaba su rostro, dorado por el horizonte levantino, el toro jefe los hacía comparecer a todos ante la presencia de Sebastián para proceder a la continuación de sus ordinarias labores. Mas se acercaba ya el fin de su carrera. Dios se lo manifestó con antelación y destinó los pocos días que le quedaban de vida para despedirse de sus amigos y conocidos. Luego volvió al convento de Puebla de Los Ángeles y echóse a dormir en el suelo como si fuera su lecho. Por mandato del superior se trasladó a la enfermería, no haciendo uso de la cama más que por obediencia al médico. Sus últimos días fueron una seria y devota preparación a la muerte. Se confesó con gran dolor y recibió la extremaunción, aunque no pudo recibir el viático a causa de los frecuentes vómitos. No se cansaba de besar una imagen de Jesucristo que tenía entre sus manos, y así, encendiéndose en amor de Dios, se apagó aquella vida terrenal para comenzar la otra eterna, que mereció por la santidad de sus obras. Tenía a la sazón 98 años, y corría el año del Señor de 1600. Su cuerpo, antes feo y desfigurado por los trabajos, sufrimientos y enfermedades, se volvió lúcido y hermoso después de morir, como si Dios quisiera manifestar con ello la gran pureza de vida de su fiel siervo. Fueron muchos los milagros que obró Dios por mediación de Sebastián en aquellas horas que precedieron a su sepelio. He aquí uno de ellos. Una mujer rompió, indignada, un vaso en el que había bebido Sebastián cuando iba al convento para reponerse, y le dio tal asco que lo tiró contra el suelo, haciéndose añicos. Pero cuando supo las maravillas que Sebastián obraba, quiso recoger los cascos para conservarlos como si fueran reliquias. Mas, al ir a tomarlos, se encontró con el vaso entero y con una flor olorosa que salía del lugar mismo en que el beato había aplicado sus labios.
Este vaso se conserva en el convento de Puebla con todos los honores de reliquia. Fue beatificado Sebastián por Pío VI en 1789.